Mariano es sociólogo y también coordinador del proyecto contra los abusos hacia la niñez. Hay muchas noticias a diario, pero queremos darle también visibilidad a estas entidades que hacen tanto, en este caso que no tienen difusión o mucha difusión y hacen tanto por la niñez. Gracias por venir, Mariano. No, gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Bueno, voy a mostrarles para empezar la guía. Esta guía es una guía justamente práctica que ayuda a luchar contra, de buenas prácticas, a luchar contra los abusos hacia la niñez y también adolescentes, ¿verdad? Sí, así es. Hay muchos casos en el país de abusos, o sea, niños víctimas y adolescentes víctimas. Sí, lamentablemente sí, hay muchos casos. Por una cuestión de falencias de las estadísticas es muy difícil dar las cifras precisas, pero sí sabemos que en muchas provincias más de la mitad de los procesos penales tienen que ver con abusos sexuales o abusos físicos, y que la mayoría de las víctimas en esos casos son niños o adolescentes, ¿no? ¿Estás diciendo la mitad de todos los procesos penales de una provincia? Sí. O sea, sí. Los procesos que incluyen robos, homicidios, hurtos, todo lo que es dentro del delito penal, la mitad tienen que ver con delitos contra la integridad sexual. Sí. En algunas provincias, por ejemplo, del norte o algunas provincias de Patagonia, por ejemplo. Es altísimo. Sí. Y creciente, ¿no? Y lo que nosotros nos encontramos, trabajamos desde ADC, Asociación por los Derechos Civiles, y junto con UNICEF, realizamos un trabajo con los distintos gobiernos provinciales y poderes judiciales provinciales para adecuar las prácticas a las necesidades de los niños y también las necesidades del proceso, ¿no? Para intentar conseguir la mayor cantidad y calidad de pruebas posibles, a la vez que no se agrede al niño o se lo afecta lo menos posible en las intervenciones. Y lo que nosotros nos encontramos cuando vamos a las provincias y realizamos alguna actividad es una gran demanda de parte de los operadores y de las autoridades de cierta orientación, ¿no? Cooperación, porque tienen muchos casos crecientes y en general no están especialmente capacitados para trabajar con esa temática. Mariano, tomemos un caso testigo como ejemplo para entender bien, justamente a través del ejemplo, cuál es el trabajo que hacen. Sí. Un caso, una provincia, por ejemplo, ¿dónde? No, nosotros estuvimos trabajando en 3 provincias con mucha intensidad en el último año, que son Tucumán, Jujuy y Formosa. Las 3 provincias reformaron el Código Procesal Penal para incluir el tratamiento especial de los niños en lo que es la entrevista de declaración testimonial. O sea que la entrevista, por ejemplo, ¿no? Una niña... Un delito contra un menor, por contra ejemplo. una niña de 12 años. Una niña de 12 años, abusada. Presuntamente abusada por el padrastro, por el novio, ¿no? O sea, una persona vinculada a la familia, que son los casos más comunes también. ¿Qué pasa con esa nena? Bueno, lo que anteriormente pasaba o sigue pasando en algunos lugares, claro, se hace la madre, por ejemplo, hace una denuncia en la policía, acompañada de la niña, y lo que pasaba, y sigue pasando en algunas ocasiones, es que se entrevistaba a la niña en la comisaría, lo hacía un personal policial, después esa niña pasaba por algún tipo de un examen médico en la policía, y tal vez en algunas situaciones también incluso alguna psicóloga de algún servicio especial de la policía la entrevistaba, hacía un informe, y se iniciaba la causa. El fiscal o el juez de instrucción tomaba algún tipo de medida, y después, por ejemplo, podían pasar 2, 3, 6 meses, un año, y recién ahí se llamaba a declarar una vez más a la niña. Antes lo podían hacer directamente el juez con el abogado defensor, incluso con el imputado podía estar presente, se entrevistaba
se le tomaba declaración, se entrevistaba de vuelta a la niña Sí. un año después, por ejemplo, 6 meses Claro. después, con lo cual empezaban a surgir olvidos o contradicciones claro, con lo que había dicho porque anteriormente. la nena sigue viviendo con, en algunos casos, en algunos con casos el victimario. podía seguir viviendo con el victimario. Con lo cual, Exacto. al año a lo mejor la chica Ajá. quiere, por miedo quizá, Sí. no avanzar con la denuncia. Sí, sí. Bien. También se le realizaba un nuevo examen médico porque el Poder Judicial no tomaba como válido el examen médico de la policía, y eso, digamos, con todo lo que eso implica, un examen médico ginecológico a una niña, donde un médico hombre, por ejemplo, le volvía a preguntar sobre el hecho, sobre lo que le había pasado. Y bueno, una serie así de cuestiones que tenían que ver más con que el proceso estaba pensado por los jueces y para, digamos, comodidad del sistema, Que la más víctima. que, claro, la protección y el resguardo de la víctima. ¿Y eso cambió? Y lo que nosotros conseguimos hacer en esas 3 provincias fue, integrar un grupo de trabajo con representantes de los distintos organismos vinculados y elaborar participativamente protocolos unificados de actuación, y eso está, digamos, se consiguió elaborar, se consiguió aprobar por los poderes judiciales y los poderes ejecutivos, y se está implementando ahora desde hace unos meses, y se están consiguiendo cambios muy importantes: que la entrevista sea única, que se haga en menos de 7 días, que se filme, que la realicen profesionales, psicólogos capacitados para esa tarea, y Eso es un hecho que lograron cambiar. que se está implementando ahora. Y nosotros lo que queremos hacer en esas provincias es, monitorear con ellos. Siempre es una tarea de cooperación con las provincias, desde UNICEF y desde ADC, cuál es el resultado de la implementación de este protocolo, qué cambios hay, qué falencias hay, como para ver si se puede modificar, y también, empezar a replicar esta experiencia si funciona bien en otras provincias. Claro. ¿No? Ahora, eso sobre el hecho consumado, lamentablemente. Sí. Pero, ¿qué notan ustedes con el trabajo que hacen en relación al aumento o no de casos? ¿Hay cada vez más casos de abuso de menores? Sí, hay cada vez más casos. Eso está muy vinculado con que se está facilitando cada vez más la denuncia. Por lo menos eso es la percepción que nosotros tenemos. Que se conocen más casos. Claro, sí, que se denuncien más casos, se conocen más casos, y la intención es que, a partir de que el proceso sea satisfactorio para la niña en cuanto a la condena o la resolución del caso, y también a su tratamiento, que de alguna manera eso promueva. ¿Hay cifras? No, lamentablemente esto es difícil porque las cifras no se están actualizando, ¿no? en los poderes judiciales. Así que no. Pero, sí, nosotros tenemos cifras de los, de juzgados particulares que muestran los aumentos, o esto que te mencionaba de que más de la mitad de las causas tienen que ver con estos casos. ¿Y en la mayoría son mujeres? La mayoría son mujeres, sí, son niñas, sí. La mayoría son niñas y adolescentes, pero también hay casos de varones. Sí. Y dentro de los abusos, porque estamos centrando la cuestión en el abuso de menores, el abuso de tipo sexual, ¿hay otro tipo de abusos? Sí, hay violencia, o sea, abusos violencia físicos, física, claro, psicológica. Sí, también, violencia psicológica. También hay un trabajo fuerte que ya es fuera de lo penal, que también es interesante, de las oficinas de atención a las víctimas que reciben todos estos casos y que, de víctimas de violencia, ¿no? Que tiene que ver con la justicia, que no llega a ser un delito, pero que necesita algún abordaje y medidas de separación del agresor del hogar o ese tipo de medidas. Sí. ¿Hasta qué punto hay cuestiones culturales o necesidades económicas que llevan a que una nena termine conviviendo con el victimario? Sí, eso es una cuestión importante.
muchas veces los agresores, si forman parte de la familia o están vinculados a la familia, son el sostén del hogar o son parte del sostén del hogar y entonces, bueno, la niña o un adolescente denuncia a esa persona y puede recibir, a lo largo del proceso, puede empezar a recibir presiones por parte de otros familiares para que se retracte, porque bueno, la situación de la familia se complica. Y entonces por eso nosotros creemos que el abordaje de la niña, de las víctimas en esos casos, tiene que ser lo más integral posible. Eso ya va más allá del Poder Judicial, ¿no? Ya entra a lo que es los organismos de protección de las provincias, de realizar un seguimiento, de poder tener en cuenta cuál es la situación de la familia y qué necesidades se plantean. Hay algunas provincias que están empezando a considerar esas situaciones para dar algún subsidio o algún apoyo económico o, bueno, psicológico, por supuesto, y para intentar que, bueno, la denuncia se sostenga, ¿no? Pero sí, son situaciones muy complejas, porque especialmente... O sea, ¿es común que una nena que denuncia un abuso va a la comisaría con la mamá, va a hacer una denuncia penal, pero esa misma noche vuelve a dormir donde fue abusada? Sí, lamentablemente pasa mucho. Lo que nosotros intentamos es que digamos, que se tenga en cuenta la situación de la niña más allá de la investigación penal, como para ver, digamos, a dónde está volviendo, si está volviendo al hogar donde va a estar el agresor, que se puedan tomar medidas de separación del agresor o, bueno, en casos excepcionales, que sea ella la que se separe del hogar, que se intenta que sea lo menos posible, ¿no? Pero sí. Claro, es un dilema. ¿Se deja a la nena ahí o se la separa de la familia? Ajá, tal cual, sí. En general se la deja con la familia. Y se intenta hacer eso. O sea, que se separa el agresor, pero que se afecte lo menos posible la cotidianidad de la víctima, ¿no? De la niña o el niño. Pero sí, se plantean esas situaciones complicadas porque, como te decía, la mayoría de los casos son intrafamiliares, ¿no? O sea, suceden en el interior de una familia y entonces son, bueno, más difíciles de resolver. También lo que termina pasando a veces es que las chicas escapan de la casa y se vienen a veces a Buenos Aires pensando en iniciar una nueva vida y, bueno, a veces no consiguen tampoco el mejor trabajo, ¿no? Sí. Hay casos de abusos que después derivan en el ejercicio de la prostitución. Sí, nosotros no tenemos ese registro. Sí, sabemos que las situaciones que no se resuelven favorablemente tienen un impacto muy grande, ¿no? En la vida de las víctimas. O sea, aunque se resuelvan favorablemente lo van a tener, pero más aún si la persona, bueno, hace la denuncia, por ejemplo, y después el Estado no toma ninguna medida, o sea, ningún organismo responde adecuadamente, interviene, es como, bueno, y suma mucho a la frustración y al trauma, ¿no? de la Yo recuerdo casos de mujeres que han contado que frente al abusador se han escapado de las casas chicas y terminan en cualquier lugar trabajando de lo que pueden, ¿no? Sí, muchas veces, bueno, porque no tienen el respaldo de las familias, ¿no? Como esto está también llevándose adelante con la cooperación de UNICEF, ¿no? Y ¿hay un comparativo en cómo estamos nosotros en relación a otros países de la región en este sentido? Sí, la verdad que en general hubo un proceso como paralelo de ir introduciendo estas medidas de protección. Digamos, por lo menos lo que nosotros sabemos que es cómo abordan los organismos, ¿no? Estos temas. Y en ese sentido venimos, o sea, hubo avances legislativos importantes tempranos, pero después faltaba mucho la implementación. Y es algo que ahora estamos como empezando a ponernos en
en pie con otros países de la región. En general, bueno, los países desarrollados de Europa, Estados Unidos o Australia, Nueva Zelanda, esos países empezaron a hacer estos cambios a partir de los 90, principios de los 90, y fueron como progresando mucho, y bueno, el resto de los países venía atrasado y paulatinamente están entendiendo que, bueno, que es necesario tener en cuenta la perspectiva de las víctimas para adaptar los procesos para que no sean tan traumáticos. Muchas veces sucedía que, por ejemplo, la madre hacía la denuncia con la niña y el proceso seguía 4, 5, 6 años, seguían entrevistando, haciendo estudios, y la persona llegaba a la conclusión de que había sido mucho peor la decisión de tomar de hacer la denuncia que de, bueno, dejarlo pasar, porque estaba siendo más traumático el proceso o igualmente traumático que lo que había sido. ¿Qué pasa con las víctimas cuando llega el momento del juicio oral? ¿Tienen que ir a declarar los menores? Bueno, es lo que estamos incluyendo en los protocolos, y lo que se está intentando hacer es que se reproduzca la videofilmación, sí, de la declaración del testimonio. Sí, que si en todo caso hubiera necesidad de realizar una nueva entrevista, que tiene que ser muy justificado, ¿no? Que tiene que ser justificado por la defensa de por qué lo necesita, qué es lo que va a preguntar, claro, y no preguntar lo mismo que ya se preguntó. Que se preguntó en la entrevista inicial. Y si los jueces quisieran hacer alguna pregunta, lo pueden hacer por afuera de la audiencia. Sí, se debería... Sí, ahí tendrían que tener los mismos recaudos que tuvieron en la etapa inicial. O sea, debería ser de vuelta no en el tribunal, sino en un lugar, en una sala resguardada, un ambiente más o menos que sea familiar, que no sea como que tenga muebles similares a una casa, claro, y que ahí la entrevista la haga directamente esta persona especializada y se filme, ¿no? No que el juez le pregunte directamente a la víctima. Exacto, que no le pregunte directamente. Porque no son... Porque o sea, el juez le pasa la pregunta a un psicólogo, por ejemplo, hace la pregunta y se graba, y después la ve el juez. Sí, que en realidad no es la pregunta directa, o sea, el juez le puede decir... que es una charla. Claro, que son temas... Porque justamente se considera que el testimonio infantil tiene características muy particulares, y que es necesario ir llevándolo, que no se puede preguntarle, bueno... Claro, sentarle a un chico, preguntarle, contame qué te pasó. Claro, o sea, exacto. Tratando de facilitar el relato del niño a partir de preguntas abiertas, sin inducir las respuestas. Es un área, digamos, de especialización que se estudió mucho en algunos países, y es en función de eso que se intenta que las personas que realicen esta tarea estén capacitadas en eso. Sí. Ahora, esta guía de buenas prácticas es para niños y adolescentes. ¿Hasta qué edad, entonces? Y en general la normativa considera que hasta los 18 se tiene que seguir este procedimiento especial. Nosotros consideramos que sería bueno que se amplíe a todas las víctimas que se consideren vulnerables, que pueden ser, digamos, personas que han sufrido abuso sexual en algunas situaciones como muy traumáticas, o por ejemplo, personas con ciertas discapacidades, digamos, más allá de la edad, también podrían verse favorecidas. En algunas provincias están haciendo esa ampliación. Claro. En el caso que el niño cometa un delito, que no sea víctima, sino que sea victimario, o un adolescente, que lamentablemente pasa. Sí, también creemos que en algunas de esas situaciones podría ser interesante. No se está haciendo ahora, se sigue el procedimiento normal. En general, bueno, ahí en esos casos interviene una justicia especializada en minoridad, en niños, que deberían tener un entrenamiento un poco más especializado. Estos casos tienen la particularidad de que es la justicia común, ordinaria, la que se tiene que enfrentar a chicos. El caso del trabajo infantil, que en el interior, en el campo, es muy común, también es considerado un
un abuso de menores de edad? ¿O es Eh, parte de una cultura familiar no, productiva? no, es considerado un delito, Mm. por supuesto. Lamentablemente, bueno, la normativa en general se limitó a las víctimas de abuso o violencia y no incluye, pero como... Pero es común que en las familias, en trabajo del interior, a veces Sí, los chicos también sí. participen, ¿no? Ajá, por supuesto, sí. Sí. En la realidad. Sí, por eso, bueno, nuestra idea es como intentar implementar lo mejor posible estas buenas prácticas en distintas provincias y una vez que ya estén en funcionamiento, ir ampliando a niños víctimas de otros delitos y a otras víctimas que no son niños, que también son vulnerables, ¿no? Bien. Gracias, Mariano, por haber gracias, venido. Juan, gracias por el interés. Al contrario, Mariano Nino es coordinador de esta guía de buenas prácticas para el abordaje de niños y también adolescentes víctimas de abusos y otros delitos.